porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración de Jesús es la que nos convoca diariamente, buscando ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 27 del libro de San Mateo, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo asistidos por tu Espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 27 de San Mateo es un capítulo de mucho significado para la vida cristiana. Es un capítulo extenso, tiene 66 pasajes y la muerte y la sepultura de Jesús están narradas en este capítulo. En realidad, este capítulo comienza con varios personajes. El primer personaje de este capítulo es Judas. Sabemos cómo fue su final, conforme a lo que estaba profetizado y como resultado de su propia decisión. Dice que muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y cuando Judas, que lo había entregado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, he entregado sangre inocente. ¿Y eso qué nos importa? Ese es tu asunto. Entonces Judas tiró el dinero en el santuario, salió, se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron con aquel dinero comprar un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar en ese lugar a los extranjeros. Por eso se lo siguió llamando Campo de Sangre. Se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron ese campo del alfarero como me ordenó el Señor. El final de la traición de Judas fue su propia muerte, una muerte que en realidad él ya había elegido desde hace mucho tiempo. Desde el versículo 11 en adelante nos encontramos con otro personaje. Ese es Pilato. Y si Judas se caracterizó por la traición, Pilatos se caracterizó por la cobardía. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y comienza ese diálogo, un diálogo que va avanzando y que va exponiendo con claridad la cobardía de Pilato. La esposa le había insinuado que no tuviera nada que ver con ese santo porque de alguna manera había sido advertida en un sueño. Ese Pilato que intenta lo hagan darles a elección un preso. La ley le permitía liberar en las fiestas un preso, así que puso a Barrabás y a Jesús. Supuso que entre tamaña actitud y comportamiento de Barrabás, Jesús sería elegido liberar. Sin embargo, lo eligieron a Barrabás. ¿A quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, la esposa le mandó el recado. Pero Pilato siguió jugando y Barrabás aprovechó la indecisión y la cobardía de Pilatos. ¿A quién le suelto? Y la gente pidió por Barrabás. ¿Y qué hacemos con Cristo? Crucifícale. Cuando vio Pilato que no conseguía nada,
sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre. Lavó sus manos, pero nunca lavó su conciencia. Judas el traicionero, Pilatos el cobarde. Después nos encontramos allí con otro personaje, Herodes. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, trenzaron una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza, en la mano derecha le pusieron una caña y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: «Salve el Rey de los judíos». Le escupían, con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Herodes el soberbio. Él estuvo detrás de este proceso que iba a llevar a Jesús hasta la cruz. Versículo 32. Nos encontramos con que al salir encontraron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, lo obligaron a llevar la cruz. Aquí nos encontramos con Simón el servicial. Ya hemos visto Judas el traicionero, Pilato el cobarde, Herodes el soberbio. Ahora nos encontramos con ese Simón de Cirene, el servicial. Dice que lo llevaron, que le dieron a Jesús vino mezclado con hiel cuando ya estaban en el Gólgota, que después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron, versículo 35, repartieron su ropa, echaron suerte, pusieron sobre su cabeza un cartel: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Versículo 38, con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. Por supuesto, el personaje central de este capítulo es Jesús. Su humildad, su entrega, su compromiso, su disposición de ir hasta lo último y morir por salvarnos. Mucho más que el servicial Simón de Cirene, Jesús, más que llevar una cruz de madera física, estaba llevando la cruz de los pecados de toda la humanidad, los suyos, los míos. El versículo continúa, la gente grita: «Salvó a otros», versículo 42, pero no puede salvarse a sí mismo. Y eso era verdad. Jesús no podía salvar a otros y al mismo tiempo salvarse a sí mismo. Versículo 45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra se quedó en oscuridad. Como a las 3, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la tremenda carga de llevar el pecado de todos nosotros y eso lo llevó a sentirse desesperado, separado de la santidad del Padre. Cuando algunos lo oyeron pensaron que pedía por Elías. Le pusieron una esponja con vinagre y a través de una caña mojaron sus labios. Apenas mojaron sus labios. Otros seguían burlándose. Dejen, en una de esas viene Elías y los salva. Versículo 50, momento trascendente. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Consumado es. Este grito de la redención. Así como cuando las cosas fueron creadas,
Él gritó que todo estaba bien y en gran manera. Ahora consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo de Dios estaba muriendo. La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron. En ese momento que Jesús murió, salieron los santos que habían muerto, resucitaron, salieron de los sepulcros y después, dice, de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Aparece el centurión conmovido por la escena. Las mujeres de lejos mirando la escena. Jesús es sepultado desde el versículo 57 hasta el final. Las mujeres acompañaron. Desde el versículo 62 en adelante se nos dice que pusieron una guardia, porque la profecía decía que a los 3 días resucitaría. No sea que se lleven robado el cuerpo, así que pusieron una guardia para custodiar. En el capítulo de mañana veremos la maravillosa resurrección de Jesús, pero su muerte también fue maravillosa. Nunca es maravillosa una muerte, a menos que sea la muerte que salva, la muerte que da vida, la muerte que habilita para ser perdonados, la muerte que nos da chances de tener esperanza y de tener una vida para siempre. Piense, agradezca a Dios. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. Vamos a agradecer eso ahora y vamos a agradecer eso durante todo el día y durante toda nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la muerte de Jesús. Gracias porque a través de su muerte nosotros podemos vivir. Ahora te pedimos que nos bendigas y nos ayudes de manera tal que podamos vivir para aquel que murió para hacernos vivir. Todo te lo pido y todo te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.